Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Voces Autónomas. Mi nombre es Irma García Salazar y bueno, para mí es un gusto saludarlas y saludarlos y que pues agradecerles que nos estén viendo en nuestras diferentes plataformas y en las redes sociales. El día de hoy me acompaña el profesor Luis Fernando Valtés Carmona, pues él es una persona que ya ha tenido muchos años viviendo aquí en San Quintín, si no es que originaria de San Quintín. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más con él y pues estaremos platicando algunos temas relevantes aquí de San Quintín y también conociendo un poquito más de su trabajo. También es una persona pues que muchos ya lo conocemos aquí en San Quintín porque pues tiene varias plataformas y escribe también pues una columna. Entonces, bueno, ahorita vamos a estar platicando con él y pues darle primeramente la bienvenida, profesor. Muchas gracias, profe Irma, te agradezco el espacio. Yo me siento muy honrado de que me hayas invitado aquí a tu Ay, no, pues, programa. el gusto es para nosotros, profe. Y pues bueno, para las pocas personas que no lo conocen, porque mayormente todas las personas lo conocemos aquí en San Quintín, preséntenos. Queremos conocer un poquito más de usted, de dónde es. Bueno, sabemos que usted es profesor, entonces Así es. platíquenos un poquito más. Bien, pues miren, yo soy originario de Ensenada, tengo 32 años residiendo en San Quintín. Yo llegué por el amor aquí en San Quintín. No por el amor a la tierra, sino porque aquí conocí a mi esposa y luego ya Ah, me ok. vine para acá. Es una historia, les digo que mi historia es como las historias de los cuentos. Ujú. Porque siendo profesor yo me dediqué también al canto y participaba, trabajaba en ferias, certámenes, festivales y me contrataron para venir a cantar al Teatro del Pueblo en 2 fines de semana en 1991 y ese año mi esposa fue la reina de la feria y ahí nos Ah, conocimos. Y yo en ese entonces estaba trabajando en Tijuana. Yo obtuve mi plaza en la ciudad de Tijuana en 1988. Pues no residía allá. Fíjate que todos los días iba y venía de Ensenada a Tijuana de raite. Nos poníamos un grupo de maestros en la caseta de San Miguel y con quien nos diera raite y nos dejara en las 5:10, ahí llegábamos. Ya cada quien se iba para su escuela y en la tarde nos volvíamos a ver en las 5:10 para agarrar un transporte a la caseta de Rosarito y a parar el dedo para ver quién nos ¿quién les daba daba raite. raite? Y así estuve 2 años y medio hasta que me dieron mi cambio a Santa Anita allí por el Camino Viejo a Tijuana. Luego me cambiaron a la ciudad y de ahí ya estuve en 2 escuelas y permuté porque ya me iba a casar acá en San Quintín. Y desde 1992, de noviembre del 92, yo estoy aquí en San Quintín. Profe, ¿y cuál ha sido su experiencia aquí en San Quintín? De ese entonces que usted llegó por amor aquí en San Quintín a actualmente. ¿Cómo ve San Quintín? ¿Cómo ha sido este camino en San Quintín? Fíjate que muy bien, y más ahorita que somos municipio, se ha visto un gran avance. Cuando llegué, pues no existían los bulevares como el de Vicente Guerrero, San Quintín La Cárdenas, era la carretera. Yo llegué a residir a San Simón de Arriba y de ahí no me he movido desde que llegué. Y sí, hemos ido evolucionando muy lento porque desafortunadamente nuestros gobiernos del PAN nunca entendieron la necesidad que teníamos de municipalizarnos. Y yo siempre se los dije, pero va a llegar otro partido y nos va a municipalizar. Y dicho y hecho, digo, afortunadamente ya ahora somos municipio y pues con sus bemoles y lo que quieras, siempre he dicho que estamos mucho mejor ahorita que antes. Sí, y pues sí, el contexto social era muy diferente. En aquel entonces, pues te estoy hablando del 92, todavía se estaba dando el boom de la agricultura con la llegada de muchos residentes de varios estados del interior de la República y fue como un proceso el irnos amalgamando e irnos adaptando a sus formas de vida, a su cultura, a sus tradiciones, sus usos, costumbres y las de nosotros que somos nativos de Baja California. Entonces, San Quintín presenta esas características muy particulares y afortunadamente ahorita pues estamos como muy bien todos. Sí, de hecho vivimos en un municipio con una diversidad de cultura, ¿no? Así Justo lo es. que usted comentaba, ¿no? Y específicamente, pues yo le puedo comentar, ¿no? Nosotros que venimos de Oaxaca y que pues obviamente traemos nuestros usos y costumbres y pues tener que llegar aquí al municipio y construir todo esto y junto con, como usted dice, con las personas nativas aquí de Baja California. Sí. Igual ahorita yo creo que ya hemos estado como
conviviendo en un municipio en donde pues todas y todos podemos caber, ¿no? Y siempre Claro. respetando nuestros usos y costumbres. Siempre debió haber sido así y aunque sí se dieron esas luchas, pues se logró, digo, nos respetamos, yo reconozco mucho el esfuerzo, el trabajo y también digo que gracias a la presencia de todas las personas que vinieron de muchos estados, San Quintín es lo que es. Oiga, profe, y por ejemplo, pues usted es una persona que tiene mucha Ok. experiencia, pues en este andar, ¿no? De la construcción como sociedades, en el tema educativo también. Usted fue regidor en Ensenada Así a es. los 30 años, treinta y Tres. dos, 33 años. Oye, me tienes bien estudiado, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Este, ¿cuál fue su experiencia en ese momento? Fíjate, te voy a platicar. Yo desde que llegué aquí ya participaba en las juventudes del PAN. Fíjate que un vecino que era el dirigente juvenil del PAN me invitó. Y asistí a la primera reunión y me gustó y ya me fui quedando. No te creas que fue fácil para que yo pudiera entrar al partido como miembro, pasaron 6 años. Llené 5 veces la solicitud de ingreso y no me aceptaban, no me aceptaban. Y luego ya me vine a residir a San Quintín. Y cuando muchos piensan que yo entré al PAN porque era funcionario, no. Yo pasaron 10 años desde que yo ingresé al partido para que surgiera la oportunidad de ser regidor. ¿Y por qué fui regidor? Porque fíjate, dos personas de la Vicente Guerrero, que tú conoces, que es Bernardo Gastelum, el contador, que fue delegado municipal, y don Chava Lomelí, que es una persona muy conocida que también fue delegado municipal. Un día llegaron a un negocio que yo tenía de eventos que compartía con Anet Valdés y me dijeron, sabes que venimos por ti para que participes en el proceso interno del PAN porque queremos que seas regidor. Pues la verdad es que pues sí la piensas y fue una experiencia muy bonita. Nada que ver, con todo respeto, a la acción y la función que están haciendo ahorita nuestros regidores. Porque yo digo, fíjate, siendo regidor del mismo partido, porque en ese tiempo ganamos la elección, nosotros parecíamos más de oposición que del partido, porque sucedían cosas, fue una administración políticamente muy polémica, con muchos conflictos políticos, con un estilo muy particular de quien era el alcalde, que era el doctor Jorge Catalán Sosa, y que habría muchos frentes políticos, perdón, y nosotros, pues siempre tratando de estar del lado de la gente, teníamos que asumir esa posición. Ya cuando Eugenio Lordi a través de, pues fue por Moisés Dávalos donde se empieza a mover la posibilidad de que yo deje la regiduría y me venga como delegado de desarrollo social. Eugenio Lordi avala la idea y me dice, pues ya véngase, o sea, ¿qué está haciendo allá? Porque no me querían dar licencia para salir del cargo. Entonces, ya cuando me dan la licencia, me entrevista Jaime Nieto, que es un periodista de Ensenada, y me dice, oiga, a ver, ¿por qué si usted es del PAN parecía más de oposición? Le digo, mira Jaime, no es que, porque dice, ustedes deberían de estar respaldando todo lo que el presidente diga. No, le dije, es que no siempre se le ayuda diciéndole sí a todo. A un presidente municipal también se le ayuda diciéndole que no. Dice, a ver, explíqueme por qué. Digo, es que a veces ellos toman decisiones en función de sus intereses. ¿Sí? Y no logran percibir o no les importa que se pueda estar violentando los reglamentos o la ley. Entonces nosotros estamos para cuidar esa parte y cuidar también los intereses de la gente. Creo que se malentiende la disciplina partidista, porque si bien es cierto, vamos por un proyecto político juntos, pero pues el primero que rompe con eso es el que gobierna. Y entonces, aunque un ayuntamiento es todo un gobierno, porque los municipios se gobiernan a través de eso, de un ayuntamiento que se compone de un alcalde o alcaldesa, síndico, síndica y regidores y regidoras. Todas las decisiones giran en torno a ese cuerpo edilicio. Entonces, si tú eres parte de ese cuerpo edilicio junto con los regidores que entran por la vía plurinominal, que le llamamos oposición, entonces, pues se supone que la responsabilidad de gobernar es de todos, pero luego se asume que la responsable del gobierno es la figura del alcalde o alcaldesa, y es un grave error. Entonces, por eso a veces se da esa parte. Y yo veo las sesiones de Cabildo ahorita y digo, oye, aquí no hay debate, aquí no hay, todo el mundo dice que sí, y los posicionamientos de la oposición
pues son tan débiles que no se notan, que no se sabe si realmente son una oposición o no son. De hecho, fíjese que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que nos ponían a ver este tipo de cosas y sí me acuerdo cuando en Ensenada, ¿no? Porque estoy en Ensenada, que veíamos como que estos debates y a veces hasta dentro del salón los maestros nos ponían como a debatir para que empezáramos como a aprender lo que era un debate y esto y pues sí se ponía como tenso, ¿no? Porque también eran temas, pues que tenía por dónde irse con los debates, ¿no? Oiga, profe, y a mí sí me gustaría preguntarle, usted ha sido una persona pues muy crítico, pero también coherente en lo que dice y en lo que pues lo que hace, ¿no? De las pocas personas que yo creo que no se ciega con este tema de que usted dice, yo soy o fui panista, creo Y que, muy bien. ajá, fui panista, pero no se ciega en hacer esta crítica de decir, es que nosotros todo lo hacíamos bien, todo bien, todo bien, no, o sea, usted como que es una persona muy crítica en decir, ¿sabes qué? Esto estuvo así, esto sí, esto por eso nos llevó a esto, entonces como que yo creo que eso se reconoce y creo que también ha sido de las personas que ha tenido como que este criterio también de decir, pues más que nada leal a sus propias palabras o a usted mismo, ¿no? A mí sí me gustaría preguntarle, profe, ¿qué específicamente es el trabajo de un regidor? Porque sí he escuchado mucho y porque lo he escuchado en otros programas que hace como que mucho estas críticas, pero a mí sí me gustaría saber, y para las personas tal vez que nos puedan ver en las redes, que tal vez no estén como muy empapados en el tema, ¿qué es el trabajo específicamente de un regidor? Y se lo pregunto a usted porque usted fue regidor. Fíjate que hay dos partes dentro del reglamento interno y dentro de la ley del régimen municipal que te especifican cuáles son las facultades y atribuciones de los regidores. Y es algo tan simple, profe Irma, que tú dirías, ¿de eso es? No recuerdo mucho porque tendría que revisarlas, pero dentro de las responsabilidades es asistir puntualmente a las sesiones de cabildo que seas convocado. Supervisar y vigilar el área de gobierno que te sea asignada por el alcalde o alcaldesa. O sea, la comisión que te asignen. Este, Tienes la facultad de reglamentar, es como si fuera un legislador municipal. Y pues así en grandes rasgos, así son las funciones del regidor. Sin embargo, las funciones del regidor también están dentro de las facultades y atribuciones del ayuntamiento, porque hay muchas cosas que el ayuntamiento hace que requieren de la aprobación o el rechazo del regidor. ¿Sí? Como los cambios de usos de suelo, como las concesiones que se dan, se tienen que autorizar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál realmente es la función del regidor, tenemos que ir a esas dos partes. ¿Cuáles son las facultades y atribuciones del ayuntamiento? Que es cuando el regidor vale en bola, porque pues es cuando puedes aprobar o rechazar las cosas. Y las otras atribuciones que ya son de tu tarea específica como regidor. Y hay estilos de regidores, hay quienes sí se dedican mucho a la cuestión reglamentaria, hay quienes se dedican mucho a la cuestión administrativa y hay quienes se dedican a socializar. Ah, porque déjame decirte que esos espacios sí te convierten en rockstar, ¿no? Sí, sientes que ya eres como, que eres la estrella del momento y entonces dices, y si a mí me invitan a un evento, pues tengo que ir porque soy el regidor. Entonces sí son espacios de poder, sinceramente, pero si tú no aterrizas en que ese espacio de poder es para poder servir, te pierdes. Pues creo que también es un espacio de poder que también si tú lo trabajas, puedes también llegar a otro espacio, ¿no? Así es, de alguna manera por eso se dio la invitación hacia mi persona para que yo me viniera como delegado de desarrollo social por el perfil que había presentado en mi trabajo como regidor. A mí me gustó mucho esa etapa, estuve casi 3 años, digo, estuve a días de cumplir 3 años como delegado de desarrollo social y yo renuncié pensando en que podía tener posibilidades de ser candidato a diputado local por el PAN. No, hombre, me han metido una patiza como no tienes idea, porque tenía que pasar por un proceso interno. Entonces yo me enfrenté a dos personas que traían el respaldo, uno de dos alcaldes y el otro de un diputado local y de secretarios del gobierno del estado, y yo no traía el respaldo político así de figuras de ese peso. Entonces, sin embargo, pues ya estaba dentro y le di. Sí, mira, en ese tiempo obviamente era mi aspiración, pero había un sector del PAN que obedecía mucho a lo que gente de Ensenada les decía. Entonces hubo un momento en el que me platicando con el ingeniero Moisés, que él era el delegado de la General de Gobierno, me dice, mira maestro, yo sé que tú tienes aspiraciones, pero tú no le convienes al PAN.
¿Por qué? Dice, porque tú eres muy crítico, eres muy exigente, y a veces hasta te pones en contra de las posturas y el PAN necesita a alguien que lo apoye, no a alguien que lo ataque. Entonces, es ahí donde a veces yo critico y digo, regidores, sí es cierto, o sea, ustedes son parte de un proyecto político, pero no son tapetitos de nadie, o sea, tengan su propia independencia mental, decía mi amigo Gerardo Montijo, que ya falleció, que en paz descanse, siempre me cuestionaba, ¿y dónde está tu independencia mental? Bueno, pues es que sí se requiere esa independencia para poder tomar decisiones cuando ves que las decisiones de quien encabeza la administración pueden tener una afectación o un efecto político adverso. Decía un amigo del partido, René Núñez, que fue un militante del PAN de muchos años, me dice, mira Luis Fernando, las decisiones tú las tienes que ver desde varias perspectivas, desde lo político, lo económico y lo social. Siempre que vayas a tomar una decisión, piensa en qué vas a afectar. Y en base a eso toma tu decisión. No le hace que digas que no te alinees, ¿no? Entonces eso es lo que vemos que no está pasando, pues. Por ejemplo, ahorita nosotros como sociedad en San Quintín, pues obviamente tenemos mucho también que hacer, participar, pues también, ahora sí que como vamos a avanzar en eso y como exigimos también nosotros como ciudadanos también tenemos que cooperar, ¿no? En este caso, usted con esa perspectiva que tiene y esa visión que tiene, ¿cómo o qué diría para la población en San Quintín en general que podemos hacer nosotros para también avanzar junto en este municipio? Porque también no podemos quejarnos y nada más estar sentados quejándonos. Bueno, tienes razón. Hay muchas maneras de participar. Tú puedes participar desde una asociación de padres de familia, desde un comité deportivo, desde un club artístico, incluso desde tu colonia formando comités de obra o siendo parte de un comité de la comunidad y ya estás participando dentro de el desarrollo y las decisiones de tu municipio. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos que establecer un nivel de exigencia hasta nuestros gobiernos, porque esa frase de que el pueblo manda, eh, pues no siempre se hace tan efectiva, porque a veces no te preguntan todo lo que están decidiendo. Pero nosotros tenemos que prepararnos para entonces sí enfrentar esas situaciones o decisiones de gobierno que nos puedan estar afectando. Yo siempre reconocí a los líderes sociales y yo siempre dije que los líderes existían por la ausencia del gobierno. Porque si el gobierno estuviera en todas partes, la gente no necesitaría quien lo Y de represente. hecho, sí, Que dónde están, eh? justo le iba a comentar Sí, eso porque de ya no los veo. la representación que tenían Un día se van a juntar todos y sí, me van a agarrar a pama. de hecho, eso era lo que le quería preguntar. Esta representación que tenían, que tienen, bueno, que tenían los líderes comunitarios, los líderes de colonias, que son muy característicos aquí en San Quintín, y que muchas de las personas que hemos caminado de alguna manera en este camino de, pues, de participar o de levantar la mano, venimos, bueno, en este caso yo me incluyo, ¿no? Venimos de esta ideología, ¿no? De los líderes comunitarios, porque ha sido nuestro primer acercamiento, en mi caso, me refiero, ha sido como este primer acercamiento que hemos tenido con estos líderes en busca de mejoras de nuestras comunidades, ¿no? Como que esta visión de mejorar y de primero ver como se dice, la falta de, tal vez de que los gobiernos nos voltearan a ver. Este, ¿Cuál ha sido, bueno, y justo ya lo, ya lo contestaba usted, es la participación de los líderes en ese entonces a la participación de los líderes ahora? ¿Por qué usted cree que la participación de los líderes ya no esté tan vigente como antes? Fíjate que me llama la atención y a veces quisiera hacer un recorrido por las colonias para ver si ya sus colonias tienen pues todos los servicios, están pavimentadas, ya cuentan con todo lo que siempre requirieron de los gobiernos, porque como ya no los veo en ningún lado, digo, ay, qué bueno, ya resolvieron todas sus necesidades. Pero yo entendía precisamente por eso la frase de que los liderazgos existen por la ausencia de gobierno, que era necesario porque la gente tenía que trabajar. No tenía tiempo de ir a hacer gestiones, entonces se ocupaba de alguien que le ayudara y entonces por eso surgieron los líderes. Y ahora me preocupa que no los veo, porque sigo viendo que las cosas desde el gobierno no están tan bien como quisiéramos. Yo ahorita circulé alrededor de la cancha aquí de la Maclovio Rojas y no la veo en muy buen estado. Y entonces antes la atendíamos porque siempre había quien iba y nos tocaba la puerta y decía, hey, ¿qué onda con mi cancha?
Sí, algunas, digo, esta cancha se construyó en los gobiernos precisamente Sí, de nosotros. y de hecho, fíjese que ahorita que comenta usted eso, me acuerdo mucho que también hacían como, no sé cómo se le llama, como comités que limpiaban los parques y que los parques estaban muy, pues en muy buenas condiciones. Sí, para eso estaban los delegados municipales y los respaldaban otras instancias, ya sea municipales o estatales. Pero también ustedes tienen una figura que ha sido muy benéfica para sus comunidades, que es el tequio, porque son muy organizados y cuando se lo proponen mejoran sus comunidades, cosa que no tenemos los baja californianos, siempre estamos a expensas de que vaya el gobierno y no los haga, ¿no? Pero pues no sé si todas esas figuras se sigan aplicando. Y no sé qué tan bueno sea que ya no sea necesario que existan los líderes, porque pues quiere decir que entonces ya la gente está yendo solita a resolver sus necesidades. Pero si todo sigue igual y no han mejorado, entonces, pues, ¿qué está pasando? Claro. Claro, y de hecho, fíjese, muy, muy importante, yo creo que dejarlo aquí. Ahora sí que nos vamos con esa tarea de ir pensando, ¿no? Qué está pasando y cuál así, por qué ha disminuido la participación de estos liderazgos, ¿no? Que así, como le comenté al principio, que ha sido muy característico de San Quintín y que también, como lo he comentado en otras ocasiones, yo creo que también sí hemos tenido como que cubierta algunas necesidades en nuestras colonias también fueron pues gracias a que algunos liderazgos levantaron la voz, ¿no? Sí. Cosa que ahorita pues sí necesitamos ver el cuál ha sido pues el problema o la solución, ¿no? En Así es, este caso. sí. Por eso insisto, si es porque está todo resuelto, qué bien. Ujú. Valió la pena su esfuerzo y su trabajo. Yo reconozco a muchos líderes de aquí que eran gestores permanentes y que incluso hubo uno que me dijo, mire, profe, usted no se enoje. Si un día vamos y tomamos el gobierno del estado, es para ayudarle a usted, no es porque sabemos que usted también tiene sus limitaciones. Dice, y cuando ya lo tomamos es porque nos dimos cuenta que a usted no le hicieron caso. Ah, Entonces, pues por ahí lo asumí, dije, pues sí es cierto, tiene razón. Y se lo agradecí. sí. Y también usted fue delegado de educación, delegado, ¿cómo se llamaba esa dirección que tenía? ¿Era una dirección? Era una delegación. Te voy a comentar, yo tuve la fortuna de iniciar dos delegaciones aquí, la de la Oficialía Mayor, que no existía y que se creó y afortunadamente fui convocado en aquel entonces por Ruth Hernández Martínez, que era la oficial mayor de gobierno, y me dijo, quiero tu perfil para ir. Dice, yo sé que eres muy social, pero la oficialía requiere de ti en este momento y ocupo que te vengas. Y entonces empecé de la nada, empecé la oficialía mayor, que no ha crecido pues realmente mucho. A veces hasta pienso que se ha hecho menos que en el tiempo que tuve la oportunidad de estar ahí o que estuvo Estefana López Peralta. Pero bueno, existe y eso ha facilitado mucho el proceso interno de gobierno en cuestiones de recursos humanos, recursos materiales, los predios, las capacitaciones para el personal, etcétera, etcétera. Después el tiempo me llevó a en aquel entonces, fíjate, era una representación de la Secretaría de Educación en el Estado. Ni siquiera la reconocían como subdelegación, aunque legalmente existía. O sea, estaba dentro del organigrama, la estructura de educación, la subdelegación, pero la tenían como una representación. Fíjate, ¿sabes cuánto era el presupuesto de representación anual? 5,000 pesos. ¿Para qué? Para la gasolina, porque en ese entonces la profe Vita, que fue la iniciadora de esto, fuera por las nóminas a Ensenada, porque antes había que ir por las nóminas, traíamos cajas de resmas de papel, pero eran llenas de nóminas y cheques. Nos traíamos dos. Y luego, era para eso, si acaso para un poquito de papelería y párale de contar. Pero cuando ya llegó ahí, pues se le da ya el carácter que tenía legalmente como subdelegación y al paso del tiempo se transforma en delegación. Siempre los gobiernos, y actualmente está sucediendo, tienen miedo de generar delegaciones porque piensan en que hay que crear una gran estructura para que puedan operar. No, y presupuesto, y ¿no? presupuesto, digo, nosotros fuimos creciendo, yo recibí la subdelegación con 5,000 y lo dejé con 2 millones y fracción de pesos como para el gasto operativo, y ahorita manejan mucho más porque pues ya tienen los jefes de nivel y tienen otras Sí. áreas, y entonces ya pues se supone que debe ser más operativa y con mejores resultados porque hay más personal. Pero tuve esa fortuna de haber iniciado esas dos dependencias.
Fíjese, profe, y yo le comentaba, bueno, le comentaba a usted, ¿no? Cuando antes de que empezáramos este podcast, pues la atención que usted daba, ¿no? Y justo le comentaba también de la buena experiencia que yo tuve la primera vez que llevé mis papeles a cotejar aquí con el maestro y pues el servicio que daba, la atención que daba a las personas. Yo creo que también eso es parte de cuando uno le gusta el trabajo que hacemos, ¿no? Que es el servir. Lo que pasa es que hay mucha gente que está en el gobierno porque alguien le vendió la idea que estando en el gobierno te hace rico. Fíjate que, digo, voy a meterme en ese tema, no me vas a pellizcar ni a dar una patada. Yo en lo único que podía coincidir o en lo muy poco que coincidía con López Obrador es cuando decía que nadie se hace rico del ejercicio público, de la función pública, y tiene razón. Porque si tú vives de tu sueldo, a lo mejor vas a mejorar tu calidad de vida, porque te van a pagar mejor que en cualquier trabajo. Pero de que te hagas rico, si te estás haciendo rico es porque estás robando y en eso sí coincido con él. Entonces, esa es una parte. Mucha gente lo ve pues como una necesidad de trabajo y pues yo voy a ir a trabajar para que me paguen, pero nunca lo vemos con una visión de servicio. Y si tú lo ves con una visión de servicio, tú vas a entender que el ciudadano va porque necesita que tú lo atiendas. Y lo menos que puedes darle es una buena atención, porque a veces no le vas a poder resolver lo que necesita. Decía Ernesto Rufo, que fue el primer gobernador de oposición en todo el país, decía, hay que tener estilo hasta para decir que no, para que la gente se vaya contenta. Y sí, sí existe ese De estilo. hecho, tengo un conocido que siempre me decía cuando tenían reunión con un gobernador, ¿no? En ese entonces, y me decía, pues siempre nos recibe, nunca nos resuelve, pero nos recibe y con eso nos regresamos muy contentos. Bueno, es que la primera parte que la gente necesita tener de su gobierno es la atención. Y yo le decía, gobierno político que no escucha es un pésimo político. Así es. Y luego imagínate, nosotros abarcábamos desde San Vicente hasta el paralelo 28. Si una persona llegaba por un cotejo, como dices tú, que fue la parte donde tuviste la oportunidad de que nos conociéramos, y que vengas tú desde Colonet o que vengas desde Villa Jesús María y que te diga, discúlpame, pero aquí los cotejos son de 8 a 2 y tú llegaste a las 2:30. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a decir de mí? No, pues lo peor. Pues sí, ¿no? O sea, oye, vengo de tan lejos para que me resuelvas esto. Entonces, el sello del cotejo siempre estaba ahí, estuviera yo o no estuviera. Y yo les decía, oiga, profe, que vino una maestra que le cotejara. Digo, ponle el sello. Dame su número y yo me pongo de acuerdo con ella porque ando fuera y en cuanto llegue a San Quintín yo le marco para ver dónde nos vemos para firmárselo. Porque es entender que tú estás ahí para eso, para que la gente le resuelvas, para que la atiendas, pero también que veas el camino de cómo, si no te toca a ti resolverlo, pues canalízala donde sí. Y yo creo que es tener la sensibilidad también, ¿no? De entender también a las personas ya como por sentido común. Una parte importante del servicio público, el sentido común. Y discúlpame, servidor público, pero tú no eres nadie aunque estés ahí. En el sentido de que el hecho de estar al frente de una dependencia o ser parte de una dependencia no te hace más que los demás. Y fíjese que a mí justo también miraba en el programa que usted tiene aquí con el compañero Ángel, que comentaban algo del tema, y yo también coincidía mucho con el compañero Ángel, la diferencia entre ser burócrata o estar en la burocracia y ser político. ¿Usted qué se considera? ¿Político o estuvo en la burocracia? Las dos cosas y te voy a decir por qué. Lo que pasa es que se tiene una mala concepción de la burocracia, del trabajador de gobierno. La función pública. Así es. Fíjate que compartí espacios con burócratas, o sea, personas de base, que mis respetos. Son unos profesionales con una disposición para poder servirle a la gente admirable. También te topas con gente que no tiene el perfil, pero pues que le dieron el trabajo y ahí está, y a lo mejor no es feliz haciéndolo, pero ya no se sale de ahí porque ya tiene un patrimonio de dónde vivir, ¿no? Así es, un sueldo seguro y que a veces no está tan mal. Pero hay gente que mis respetos. Y entonces yo digo que de las dos cosas porque a final de cuentas sigo siendo un burócrata magisterial, o sea, yo tengo una base en el magisterio, soy parte de una inspección escolar como asesor técnico pedagógico y ahora me toca trabajar con profes de mi zona. Entonces, para mí yo no encuentro diferencia entre una y otra. A lo mejor la diferencia entre un burócrata y un político es que un político viene
por un partido político y el burócrata no necesita estar en un partido para poder estar en el gobierno. ¿Y qué es hacer política? Fíjate que la concepción de la política la aprendí como es ese momento en el que dos o más personas se reúnen para resolver una problemática de tu comunidad. Desde ahí ya haces política. ¿Por qué? Porque empiezas a identificar necesidades y empiezas también a ubicar hacia dónde tienes que dirigirte para que se resuelva. Hay cosas que la sociedad tiene que resolver por sí misma, pero hay cosas donde requiere del apoyo del gobierno. Yo no creo en el paternalismo, yo no creo en esa parte donde el gobierno te tiene que resolver todo. El gobierno te tiene que ayudar a resolver, sí, pero si tú lo puedes hacer desde tu comunidad o desde tu espacio, hazlo. Si requieres, ahí está el gobierno. Entonces, es un principio de subsidiariedad que se aprende a ponerlo en práctica cuando estás en esos espacios. Y entonces, yo creo en la política, sí, o sea, tú puedes hacer política desde tu colonia y estás haciendo política, que es diferente a la política partidista, porque la política partidista ya implica que tú seas parte de un partido político. Entonces, la sociedad hace política, pero no lo entendemos así. Y también se comete un error cuando dicen que no se politice el tema, pues ya es político porque se genera desde la política. Más bien que no se partidice, que es diferente. Oiga, profe, y por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer o cómo usted vería en ese tema de los jóvenes y jóvenes, bueno, jóvenes me refiero, yo sé que juventud se llega hasta como a los 29 años, ¿no? Yo digo que Bueno, hasta los 35, ya sí. después eres chavorruco. Ah, bueno. Pero me refiero como estos jóvenes de, no sé, de 15 a 20 años, que pues no sé, que a veces son muy antipáticos y que no quieren, y más como que de esa edad, ahorita en nuestros tiempos, como que son de, pues también como están mucho en las redes, como que no tienen como que esta, ¿cómo se llama? Como que esa participación de querer estar ahí, de enterarse de qué pasa en nuestro país. A muchos de ellos ni siquiera saben si somos municipio, quiénes son nuestros presidentes. ¿Cómo le podemos hacer para como atraer este tipo de jóvenes? Pues sí es responsabilidad de quienes ejercen la política y la función pública. Pero a veces también creemos que los jóvenes no se dan cuenta y sí saben. Sí, sí hay cosas que te preguntan o te opinan Sí. y que tú te sorprendes porque piensas que no se están dando cuenta de las cosas o que no les interesa. No puedes forzar las cosas, son cosas que te deben de nacer por interés y a esas edades los intereses de los jóvenes son otros. Digo, hay jóvenes que sí les interesa la participación y buscan los espacios y se acercan, pero hay otros que no. Ahora, desde el gobierno se tienen que generar políticas públicas o programas para ir inmiscuyendo a los jóvenes en actividades, ¿sí? Donde se vayan dando cuenta ellos que es a través de la organización, la comunión de la gente en torno a un proyecto y que también existen instancias políticas de gobierno que les pueden ayudar. Usted ahora, ¿cómo ve el tema del magisterio? Ya no es aquel magisterio donde el profe no nada más era profe, doctor, era psicólogo, era consejero matrimonial, era de todo, ¿no? Hasta de sacerdote lo hacía porque iban, se confesaban con él. Ahorita usted cree que se ha perdido como que esa línea de que antes miraban al profesor o el respeto también del magisterio que anteriormente era o era también de no es que tienes que entrar de profe porque era como que ya entrar de profe ya era como que lo máximo. ¿Usted cómo ve eso? Habemos muchos profes que quizá no somos profes por vocación, sino por circunstancia. Ujú, Pero hay que entender que cuando ya tomas la decisión de ser, pues hazlo bien. claro. Porque no es lo mismo ser profesionista que ser un profesional en lo que Ujú, haces. Entonces lo que requerimos no son profesionistas, sino profesionales. Ahora, las circunstancias, las exigencias del respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto protocolo que ujú, existe, ha mermado mucho la figura de autoridad del maestro. Ahora yo les digo, ujú, olvídate de tu esquema de escuela formativa como era antes, donde tú, si el niño no iba con las uñas limpias, con el cabello limpio, con el uniforme limpio, con los zapatos limpios, lo regresabas a su casa. No, hombre, derechos humanos va y te sanciona el mismo claro. sistema educativo. Entonces, ese esquema de escuela Así que los formativa tienes que tratar con pincita a ya los no existe. ujú, Ya, ese esquema ya no. Ubícate en los nuevos modelos ujú, de formativos de la escuela. Ahora,
Los profes somos burócratas magisteriales. Nosotros no vamos a las escuelas a hacer lo que nos dé nuestra gana. Para eso existe una Secretaría de Educación Ujú. que es la que te dicta qué es lo que tienes Y que nosotros hacer. vamos Y siguiendo de nosotros paso. tenemos que ajustarnos a Ujú, eso. Por eso hay tantas resistencias a la aplicación del nuevo modelo, porque queremos, por decisión propia, seguir aplicando lo que antes se aplicaba. ujú. Ahorita a lo que voy es que ya ves en las escuelas muchas generaciones de maestros jóvenes y Sí. me da mucho gusto. Aquí el asunto es cómo están desarrollando el ejercicio de su profesión ellos. Ujú. Entonces, yo veo en los maestros y en los directores muchos temores precisamente por la exigencia de la aplicación de tanto protocolo. Ujú. Ya no les cuesta trabajo aceptar que hay lineamientos que te dicen que el niño puede ir con el cabello pintado, puede llevar arete, piercing, puede ir maquillado, los niños pueden ir con falda, las niñas con pantalón y que eso y de que ya no, pues. Sí. Y además, como dijo el payaso Broso, que muchos no están de acuerdo con él, pero coincido con esa frase que dijo, la casa está para educar y la escuela para instruir. Para instruir. Sí, claro que en ese proceso de instruir les refuerzan los principios y valores a los niños, el respeto, la puntualidad, la limpieza, el orden, los valores de la amistad, de la vida, del amor, etcétera, Sí, etcétera, ya. etcétera. Entonces, sí lo haces, pero Ujú. ya no es como que si el chamaco no sabe decir con permiso, no se sabe lavar los dientes, no es tu culpa, pues. Es para eso tiene una casa que te lo tiene Ujú. que enseñar. Y bueno, yo he escuchado de muchos profesores que dicen, es que ya a los 50 ya estás con unos ánimos y tenerte que jubilar hasta los 65. Y mira que hemos tenido secretarios de educación que son profes, Ujú. pero desgraciadamente como son empleados de quien gobierna, entonces ahorita se han dado cuenta que la expectativa de vida ha aumentado. Sí. Oye, estaba viendo que le celebraron a una señora que es abuela de alguien que fue inspectora de nuestra zona, 101 años la señora. Entonces, también tenemos casos en el estado de profes que ya se jubilaron de su jubilación, o sea que tienen más de 30 años jubilados. Entonces, tienen hasta 40 años de jubilados y eso al estado como Pues gobierno le pues le cuesta genera. mucho. Ajá, Entonces ellos dicen, oye, ya no soporto, ya no tolero esa parte. Y a diferencia de los federales, nosotros los estatales tenemos un esquema de jubilación que le llaman jubilación dinámica, donde implica que tú vas a seguir ganando el sueldo más tus bonos, compensaciones, primas vacacionales, aunque no salgas de vacaciones. mm, Y eso todo cuesta y cada vez son más los jubilados que hay. y les Entonces la generan. bolsa, pues no, a eso súmale a la corrupción que ha habido en los gobiernos, donde terminaron acabándose el fondo, el fondo se me olvidó el nombre, la reserva técnica que le llamaban, que era un fondo que existía para soportar la parte de las jubilaciones, se lo quemaron todo y pues ahora ya no hayan cómo resolver ese tema. Y en el caso de los federales, pues yo sí recuerdo que el profesor Pacheco, que es el coordinador en el estado de la De las Coordinadora Nacional de ujú. Trabajadores de la Educación, que mis respetos para la coordinadora porque gracias a ellos tuvimos este aumento pasado. Ah, Sí, ok. porque fue por ellos, porque Ujú. nos iban a dar menos, pero ellos fueron, hicieron su movimiento y acordaron, presionaron para que se nos diera ese porcentaje. Salió de una reunión con López Obrador y dijo, adiós a Lucicam, y la jubilación vuelve a ser a los 28 y a los 30 años en el caso de los maestros federales, y está en revisión la parte de que en lugar de en UMA se nos pague por salarios mínimos. Ujú. Y después tuvieron una reunión con Sheinbaum y López Obrador y salieron diciendo lo mismo. Y ahora resulta que el gobierno dice pues que los esperen porque no hay dinero para poder hacer eso. Y entonces yo siento que de alguna manera sí están traicionando la palabra, Ujú. ¿sí? Que si bien es cierto, ahorita retiraron la reforma y sucedió un fenómeno muy curioso, tú te has de recordar, cuando se quiso reformar la ley del Iztecal. Sí. Mandaban todos los días al secretario de Finanzas y a decir, y al director del Iztecal, y a decir que era necesaria una reforma, y esto y el otro, y luego llega como heroína la gobernadora y dice, no, siempre no, vamos a buscar otros esquemas. Lo mismo sucedió con el gobierno de Sheinbaum. O sea, mandan a Batres a decir y que la reforme, que es necesario, y lo sale Sheinbaum y dice,
No, siempre no. Nosotros queremos mucho a los maestros y vamos a buscar otros esquemas. Son como estrategias políticas que usan para poder, primero, avientas el buscapié. Si te va bien, pues la haces, pero si te va mal, la retiras. Ya. ¿De qué nos ha servido tener diputados locales, federales, o en este caso como Cepeda Salas, que es senador por Morena? ¿De qué nos ha servido tenerlo ahí si no impulsa los beneficios de los trabajadores, sino más bien se alinea a lo que el gobierno dice? ¿Qué le ha costado eso a usted o cómo ha sido esta transición que ha tenido usted de haber sido un servidor público, de haber estado pues como regidor en un gobierno pues que era parte de, que sentía afinidad con usted y que era del poder, a esta transición de este cambio de gobierno y como persona ahora, ¿qué le ha traído de consecuencia o cómo se ha sentido usted con todo esto? Hubo un compañero que ahorita está trabajando en el gobierno municipal precisamente, que me decía, profe, pero no, de en serio, no te puedes aguantar y no decir las cosas. Le dije, el día que tú le digas algo a mi mamá y se calle, ese día me voy a callar yo, Ujú, porque es parte de mi formación. O sea, uno es por como te educaron, pues. ujú. Pero bueno, yo sí peleaba la causa. Y había cosas en las que me metían mis rollos por andar peleando, pero pues era lo que pensaba yo que tenía que hacer. Ahora, lo peor que pudieron haber hecho era que yo ya no estuviera en el gobierno, porque si desde dentro del gobierno peleaba afuera, pues ¿quién me va a detener? ¿Quién la va a detener? Digo, yo sé que conlleva riesgos, pero fíjate que pensando en voz alta ni siquiera empezó como una columna, sino como una idea de tener un espacio de decir lo que a mí me diera mi gana. Chistes, ocurrencias, Ujú. etcétera, etcétera. Pero pues yo ya venía trabajando esa parte de las columnas porque yo había participado en El Gallito Baja Californiano, que era un periódico de Ensenada que también circulaba por Ujú. aquí. Trabajé con el finado Isidro González, una revista que se llamaba Milenio, que era comercial, pero yo le ayudaba a conseguir personas que escribieran de diferentes tópicos y además yo escribía también en esa parte. Y de ahí después colaboré también con el periódico Volcanes un tiempo y pues se me da, Le ha gustado como que sí, este me ha tema, ¿no? gustado. Entonces, Mm. de alguna manera, fíjate, yo fui fundador de la Asociación de Periodistas de San Quintín, después renuncié por algunas cuestiones internas, pero ahora también estos periodistas de ahorita me invitaron a ser parte de la Asociación de Periodistas del Sexto Municipio. Y yo les dije, a ver, yo no soy periodista, yo escribo porque quiero, porque sé y porque me da mi tiznada gana, ¿no? Entonces digo, yo no quisiera invadir su espacio, Ujú. pero si ustedes quieren que camine con ustedes, yo le entro. Y ya, soy parte de la Asociación de Periodistas. Entonces, eso también me dio la oportunidad de colaborar con Ángel Anguiano dentro del programa El Conversatorio. Y ya tengo como 2 años ahí. Entonces sí me gusta, pienso que es la forma en que uno puede llegar a la gente a plantearle tu visión en la cual muchos pueden coincidir y muchos no pueden coincidir. Y sí me ha costado porque la gente sigue diciendo lo clásico. ¿Y por qué cuando estabas ahí adentro no decías nada? Pues por eso, pues porque estaba adentro, ¿no? Sí. Entonces yo le dije a una profe un día, ¿y tú patearías el pesebre o qué? Pues eras empleado, o sea, no podías tampoco, pues si quieres criticar, pues salte. Y entonces desde afuera hazlo. Entonces sí tiene sus riesgos, sí me ha costado, pero pues ya te dije que esta no es joroba, es la concha. Sí, sí, fíjese que yo, de hecho, es una de las cosas que también quería, pues, tenían en mente preguntarle, ¿no? Porque sí, yo creo que ha sido como que de las pocas personas que terminó este gobierno y siguió vigente, tal vez no dentro de la función, pero sí siguió vigente dentro de la opinión pública, dentro de estos espacios de comunicación que justo usted comentaba, ¿no? Y también, pues no sé quién mejor que usted decirlo, esta experiencia o cuál ha sido su experiencia de dejar de estar dentro de estas funciones, porque me imagino que también muchas personas se alejan de tu vida, ¿no? Cuando ya no estás en estos espacios que tal vez te pueden ver como que hay, o tienes un poder o una influencia, o no sé. Pues hay una premisa política no escrita que dice muera el rey, viva el rey. O sea, cuando estás, uff, pero cuando ya no estás ni te voltean a ver. Afortunadamente, profe, yo te puedo decir que pues esa congruencia que tú observas que yo he tenido, que me ha costado mucho sostenerla,
me ha permitido que yo voy por la calle y puedo ver a la gente de frente, que la gente te, te salude, te reconozca como el funcionario y hasta ahí. Yo nunca hago las cosas pensando en un reconocimiento, un diploma, una placa. Se hacen porque es necesario hacerse y porque lo haces con el gusto de hacerlo. Y entonces eso te facilita. Mucha gente pensó que cuando yo saliera de ahí iba a salir con una dirección, con doble plaza y que iba a salir con mucho dinero. Yo salí como un tonto de ahí, porque para la gente qué tonto no aprovechó. ¿Sí me explico? Entonces dicen, oye, un día llego a un establecimiento comercial de esos que ya hay muchos en cada esquina, para no hacerle comerciales. Y entonces yo miraba que un compañero profesor se asomaba, ¿no? Digo, ¿qué pasó? Dice, ¿en qué viene? Ah, pues ahí está mi carro. Es un carro normal, común, no, no. Sí, y entonces, ah, ¿y a dónde va? A mi casa. ¿Pero que no va a ir a su otro trabajo? ¿Cuál trabajo? Ah, ¿no tiene doble plaza? No, ¿por qué? Ah, yo pensé que de ahí había salido con doble plaza. Fíjate nada más la idiosincrasia, ¿no? Sí, De es, pensar que porque fuiste funcionario te vas a aprovechar del espacio, pero como no lo hiciste, a mi esposa le han dicho, oiga, qué tonto su esposo. Bueno, le dicen más feo, ¿no? Pero bueno, no lo puedo decir aquí. Pero no, pues, o sea, de alguna manera esa congruencia me llevó a pensar en que yo ya no cabía en el PAN, porque ya no era el partido por el cual yo entré. entonces usted ahorita ya no es miembro del PAN. No, yo renuncié hace 5 años, sigo apareciendo en el padrón porque ellos me quieren tener ahí, pero yo ya no. ¿Y usted se ha pensado en entrar a algún otro partido, ser parte de Morena? Córtale. Dijo, ya me iba a poner como Fernández Noroña con los estudiantes de la universidad. Aquí terminamos. Terminamos. No, 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 digo, yo siempre he pensado que el ser humano es el único miembro del reino animal que es capaz de tropezar varias veces con la misma piedra, ¿no? Pero para eso Pero Dios sí nos lo dio han, raciocinio. pero si lo han invitado, No, no lo han tampoco, pero invitado. tampoco, también si me invitaran les iba a decir que no, no me interesa participar en ningún partido, pero sí me interesa impulsar la participación ciudadana, porque muchas de las cosas que nos están sucediendo es por falta de ciudadanía responsable. O sea, nosotros somos tan apáticos que mientras nos den, que hagan lo que quieran. No, yo siempre he dicho que las ayudas asistenciales son como la zanahoria que mueve al burro, pues. Claro que deben de existir porque hay personas que las necesitan, pero dar por dar nunca he estado de acuerdo, ¿eh? La universalidad de los programas sociales a mí no me gusta porque entonces estás repartiendo a diestra y siniestra, pero no estás realmente dándole al que necesita. Entonces pienso que deberíamos de sí dar, me parece muy bien, pero darle, por ejemplo, las pensiones a la gente que no tiene una pensión o a la gente cuya pensión es tan baja que no le alcanza. Pero a personas que sí tienen dinero, o personas que lograron una pensión muy alta, como el ejemplo que decían aquí en el estado, que hay un profesor que gana en su pensión como 300,000 pesos. Y todavía ve y cobra la pensión del Del bienestar. ¡Ay, bienestar. qué poca vergüenza! Sí, eso Con sí. todo respeto. Entonces son de las cosas que a veces pienso que no están bien Claro. enfocadas, pues. Oiga, profe, y entonces, por ejemplo, en estas, ahorita pues usted está muy vigente en esto de los medios de comunicación y todo, pero, por ejemplo, lo veremos a usted participar dentro de la política Gubernamental. gubernamental en San Quintín. Te voy a contar una experiencia. Cuando íbamos a Ensenada, pasábamos siempre por el Palacio Municipal y le decía a mi esposa, algún día me vas a ver aquí. Y después me dijo, ¿te acuerdas cuando me dijiste, mira dónde estás? Yo creo que todas las personas tenemos algo de animales políticos, decía Carlos Salinas de Gortari, todos somos animales políticos. Y obvio que existen las aspiraciones, pero no es un asunto de si yo quiero o no. Yo creo más en la cuestión. Siempre he pensado que las cosas no son fortuitas, sino son más bien por algo que pasan. Entonces, yo solamente aceptaría si las cosas se dan, si no, yo no las busco. Y si se da la oportunidad de servir desde ese espacio, sí la pensaría porque ya perdí mucha antigüedad, por eso sigo trabajando. Sí, si no yo ya me hubiera jubilado. Pero
cuando te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. Y ya me puse y no me tocó. Entonces yo creo más en eso, en la parte que no es forzada, sino porque se requiere y ahí estás. Se lo he dicho y lo decimos acá entre las cámaras, que es una persona usted que tenemos mucho que aprenderle, el escucharlo también en un programa, pues por ejemplo, yo lo escucho siempre en los programas los martes y pues me gusta esta crítica que hacen porque pues realmente nada es personal, la verdad, Sí. y más cuando estás en la función pública. Yo creo que cuando uno está en la función pública, lo primero que tiene que tener es esta humildad de decir, bueno, si lo están diciendo tanto, tal vez, o sea, puedo mejorar en eso y aparte yo creo que te hace también mejorar como funcionario público. Entonces, yo creo que la crítica no debe de tomarse tan personal No. ni Ni las de... redes sociales No, ni tampoco. las redes sociales y más que nada, yo también, por ejemplo, en las redes sociales he visto que muchas personas también lo han atacado mucho por este Sí. tema del que es del PAN y que a veces que hace una crítica, no, es que no cuenta porque tú eres panista, entonces como que te sacan ese tema, ¿no? Que Sí. entonces no, pues no, nada, ¿no? Entonces, pues agradecerle, profe, la verdad que nos pueda acompañar, poder platicar con usted, conocerlo un poquito más, conocer pues este tema que pues hablamos sobre la función pública, sobre la política gubernamental, sobre ser profesor, ¿no? Pues que son temas que pues lo conocemos por eso. Y pues no sé, profe, algo que le quiera decir aquí a las personas que nos puedan ver en las redes, las personas de San Quintín, le dejamos. Mira, primero agradecerte el espacio, agradecerte también aquí a Rubén, que es tu apoyo en técnico, porque esto te da la oportunidad de comunicarte con la gente. Y yo, híjole, es que luego uso palabras que no son muy correctas, pero luego digo, el que no habla no existe. Y con una tiznada hay que existir. Entonces, por eso yo no he dejado de escribir, yo no he dejado de participar. Porque de alguna manera, si nos callamos, las cosas no van a suceder. Entonces, es la invitación a construir ciudadanía responsable, crítica, consciente, participativa. Porque es la única forma y sobre todo ahorita que no hay contrapesos político-partidistas. Y yo digo, en la ausencia de la oposición partidista, a construir oposición ciudadana. Y no por oponerte, porque yo digo, que un día me dijeron, ¿y para ti qué es la oposición? Pues es el arte de fregarle la vida al que gobierna, ¿no? Porque pues es bien fácil estar ahí, critique, critique, y critique, y critique. Sí, pero hay que hacer cosas. Sí, y comunicar es construir ciudadanía también, porque también decimos cosas que la gente puede decir, ay, fíjate, no había pensado, si es cierto, nos vamos a organizar o vamos a hacer esto o el otro. Entonces, por eso he aceptado esa parte que la propia vida me ha dado de oportunidad, comunicar, comunicar. Yo no soy periodista, pero si me dices, ¿eres comunicador? Pues si comunicador es el que comunica, sí. Ya cada quien asume lo que yo diga. Y siempre digo, lo que yo diga es tu problema, es mi problema. Lo que tú sientas, tú entiendas o sientas con lo que digo es tu problema. Bueno, pues agradecerles, muchas gracias, profe, muchas gracias. Y pues recordarles que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.